Muchas bendiciones a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y amigos. Estamos entrando a la unidad número 4 referente al estudio que estamos teniendo de el panorama del Antiguo Testamento o análisis del Antiguo Testamento. No, es panorama del Antiguo Testamento. Si hemos tratado ahora acerca del Pentateuco, hemos hablado acerca de Josué y de la tierra prometida, y estuvimos hablando también acerca del libro de Ruth. Es importante resaltar que en la clase anterior estuvimos hablando de dos personalidades muy fuertes en esta campaña que era que es la tierra prometida. La tierra prometida fue una promesa que se le dio a Abraham allá en una de las noches en las que él meditaba mirando las estrellas, y le dijo: mira las estrellas, le dijo Dios, así será tu descendencia, y te daré una tierra donde habitarán y serán como las arenas de la arena del mar. Desde allá viene la promesa de una tierra prometida, donde el libro de Hebreos, capítulo 11, dice que Abraham caminó como mirando al invisible, persiguiendo al arquitecto y constructor que es Dios, habitando en tiendas, habitando como errantes, como nómades en el desierto. Por eso la palabra Hebreos significa errante, significa andante, caminante, errante, que no tenían tierra, por eso se llaman hebreos. Dice, habitando en una tierra que no era de ellos, pero la pisó, la caminó por fe, porque Abraham sí llegó a Canaán, pero Canaán era habitada por otros pueblos, y Abraham tuvo que ir comprando ciertas parcelas, ir adquiriendo, comprando las tumbas para su mujer, luego para él. Jacob compró un pozo, Jacob compró un campo en Gerar, y tuvieron que lo que Dios les prometió a ellos como un regalo, y ir en su momento adquiriéndolo con pago. Esto nos revela a nosotros algunas cosas para reflexionar, que a veces cuando Dios te promete cosas, al inicio uno va a tener que ir pagando un precio pequeño, mínimo, pero que es necesario para ser contado como nuestra fe. ¿Qué tanto quieres esa tierra prometida? ¿Qué tanto quieres esa promesa que te dio Dios, esa profecía? Bueno, ¿qué tanto vas a pagar? ¿Cuál es el precio que vas a dar? Para que se te note las ganas y el deseo de que quieres eso que se te prometió. Entonces nosotros vemos cómo el cumplimiento de la promesa se empieza a dar con el proceso de redención. ¿Cuándo fue? Cuando Dios sacó con mano fuerte al pueblo de Israel de Egipto. Aquí viene el cumplimiento de la promesa. El cumplimiento de la promesa no viene cuando Josué toma la tierra, sino cuando Dios lo saca al pueblo de Israel de Egipto. Nosotros a veces no entendemos la obra de Dios. Cuando Él comienza en nosotros, a veces comienza cuando estamos, cuando menos lo esperamos, cuando menos lo estamos tomando en cuenta. Lo cierto es que comenzó. Y resalto aquí dos tipos de liderazgo: el liderazgo de Moisés y el liderazgo de Josué. Nunca se te olvide estos dos grandes pilares, estos dos grandes ejes que llevaron al cumplimiento la posesión de la tierra prometida. Por un lado, Moisés, un anciano que se dejaba guiar por lo que Dios le decía, y Moisés no hacía nada si Dios no le hablaba. Pero por otro lado está Josué, a quien Dios ya no lo guió de esa misma manera que a Moisés. ¿Y por qué no lo guió? Porque Dios con Moisés, vuelvo a repetir, Dios con Moisés fue un precursor, un pionero, y a Moisés se le dio la ley, el Pentateuco, se le dio la escritura, se le dio la voz de Dios escrita en la palabra. Entonces se le dijo a Moisés: escribe, enséñalo a través de los sacerdotes, y empezó algo nuevo Dios. Y luego con Josué es el prototipo de estudiante. Acuérdese, Josué es el siervo del siervo de Jehová. No vamos a llegar a ser siervo de Jehová en línea directa sin antes ser siervo de un siervo de Jehová. Entonces, para que Josué llegue a ser el capitán de la salvación o el precursor, tuvo que haber sido hallado fiel, dice el libro el libro de Hebreos, tuvo que haber sido hallado fiel. Ya, para que el sacerdote o para que el obrero sea aprobado, tiene que haber sido hallado fiel. Y por eso Pablo es preocupado diciendo: yo fui llamado a ser apóstol, fui llamado a ser heraldo de muchos, dice, pero mi preocupación es ser hallado ahora probado. Y la recomendación que Pablo, que entiende este principio, como hablábamos al principio, código de reino, entiende este principio,
Pablo le dice a Timoteo, como aprendiste de mí, enséñalo a otros. Pablo sabe que Timoteo tenía que ser un buen siervo, del siervo de Jehová. Entonces, fíjese que le dice los consejos que Pablo le da a Timoteo es que aprenda de él, y lo imite a él, que tenga cuidado de él mismo y que mire todas las cosas que le ha enseñado. Entonces, el aprendizaje al discípulo de Josué en este caso ya no es solamente seguirlo a Dios como Moisés lo siguió a Dios, es decir, Señor, ¿qué hago? Escucha. No, ahora es, mira que te mando que te esfuerces, medita en el libro de la ley, escudriña de día, de noche. A Josué lo mandaron a estudiar las Sagradas Escrituras, lo mandaron a leer, lo mandaron a buscar la voz de Dios en las Escrituras. Entonces vemos dos fuerzas de liderazgo. El uno que escuchó a Dios de una manera que Dios se le reveló, no es que Moisés lo buscó. Dios se le reveló a Moisés en la zarza ardiente. Dios se le reveló a Moisés en el monte de Sinaí. Pero vemos ahora a Josué, al que Dios no se le reveló a través de un monte, sino a través de las Sagradas Escrituras. Y ahora Josué, ¿qué tuvo que hacer? Josué tuvo que tomar las Sagradas Escrituras, abrazarlas, dormir con ellas, escudriñarlas, leerlas, buscar ahí la voz de Dios. Y aquello que no se encontraba explícitamente, Josué clamaba y decía, por ejemplo, en caso, Señor, he cumplido tu palabra, quemé a la tierra a Jericó. ¿Y por qué perdimos con la primera batalla en ahí? Ya, lo que no estaba escrito en el libro de la ley, eso se le llama, en teología se llama revelación general y a otra se le llama revelación específica o revelación especial. Lo que no estuvo escrito aquí, entonces Dios le reveló por una revelación especial a Josué y le dijo, alguien ha tomado del campamento, alguien ha tomado de mi anatema, de lo que yo dije que estaba maldito. Busquen el campamento. No le dijo Dios quién era, fíjese, no le dijo Dios quién era, no le dijo quién era el que había hurtado del anatema de Jericó, no. Le dijo, alguien ha tomado y estoy ofendido por eso. Entonces Josué nos enseña a nosotros que Dios no va a hacer nuestro trabajo, no va a hacer nuestro trabajo. Hay un trabajo que tú tienes que hacer. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Por ejemplo, ahora tú estás estudiando la palabra. Se supone que lo que ya has estudiado, ya Dios no te lo va a revelar, ya Dios no te lo va a hablar porque es tu trabajo, estás estudiando. Y hay cosas que nosotros en Josué aprendemos en su liderazgo, la planificación, la organización, la lealtad, la humildad que tiene Josué, la disciplina, la constancia, la paciencia, la tenacidad. El hombre no descansó para tener ni siquiera un hogar hasta que conquistara lo que Dios se le dio. Y vimos que el tiempo se pasó en Josué y ya no pudo tener hijos. Sin embargo, tuvo un hogar, tuvo su esposa y fue un ejemplo en los jueces en adelante. Yo quería que esto se resalte bastante, hermano, porque en materia de liderazgo la gente se confunde y la gente quiere ser como Moisés, quiere ser directamente siervo del siervo de Jehová. Perdón, pero quiere ser siervo de Jehová directamente, pero no quiere ser siervo de nadie. Esta es una lección de humildad. Josué te enseña a ser el siervo de Jehová. La carta a Timoteo te enseña a ser el hijo de un pastor, el hijo de un apóstol, el hijo de un profeta. No se puede. No se puede en línea directa ser siervo de Jehová. Todos servimos. Ya cuando uno es anciano, uno ya es ya ganó cierto grado de ser ya siervo de Jehová porque uno tiene súbditos. Recíbame este consejo con todo el corazón. Como dijo Pablo a sus discípulos, los ruego, yo les ruego, ubíquese debajo de un siervo de Jehová. Usted dice, yo le sirvo a mi pastor. La pregunta es, ¿realmente usted está sirviéndole a su pastor? ¿Realmente usted está sirviendo? Porque si su relación con su pastor es de un día a la semana, en realidad usted no lo está sirviendo. Entonces usted debería de ubicarse a servir a alguien que usted le demande la lección de la humildad. Le demande la lección de la humildad. Muy bien. Entramos nosotros al libro de Ruth. Estábamos sabiendo para recordarle acerca del libro de Ruth, amado hermano.
Y vimos que el libro de Ruth también resalta la humildad, resalta un código ético. ¿Saben por qué? Porque Ruth se apropió de la cultura y las normas y la ética que tiene el pueblo de Israel. Israel es el pueblo que tiene la ética mucho más elevada que todos los pueblos de la tierra, porque su ética parte desde el libro de la ley. Y Ruth nos enseña a nosotros, amado hermano, aparte del aspecto teológico que es la redención, el aspecto ético también en su comportamiento nuera, suegra, en su comportamiento extranjero, pueblo de Israel, en su comportamiento viuda, pueblo de Israel, nos enseña también la parte de la humildad, porque ver la humildad de esta mujer hizo que se le abriera la puerta para que vos se enamorara de ella, la redimiera y se le concediera ¿cómo se llama? El acceso a la herencia. Y no solamente eso, Ruth no se imaginó que su vida le iba a cambiar por este gesto de humildad, al punto en el que hoy tenemos un libro de la Biblia a su nombre. Tenemos un libro de la Biblia a su nombre. Y que una moabita, que las características de los moabitas en la antigüedad no eran un sinónimo de humildad, eran siempre resistentes al pueblo escogido de Dios. Eran resistentes porque había un resentimiento de por medio, pues. ¿Por qué? Porque de los 11, 12, 13 hijos más o menos que tuvo Abraham, uno con Agar, uno con Sara, y creo que tuvo 9 hijos con ¿cómo se llama? Con Setura. Déjame ver para ser más específico, yo tengo aquí anotado los hijos que tuvo con Setura. Creo que sí, fueron 9 hijos que tuvo con Setura. Vamos a ver para darle claro. Sí, tuvo 8 hijos, perdón, tuvo 8 hijos con Setura. Siempre hubo esa dicotomía, ese problema, hermano amado, de que ¿por qué Israel, por qué Isaac era el que llevaba la promesa? Bueno, soberanía de Dios. Dios con Isaac hizo la promesa y por eso todos estos pueblos, Moab, Amón, que eran descendientes de Lot, sobrino de Abraham, Ismael, que era descendiente de Agar, y luego los otros, como Madián, por ejemplo, que más conocemos a los madianitas, siempre tuvieron problemas con Israel. Y Ruth, su humildad la lleva a ponerse no solamente con una herencia, sino en la lista de la genealogía. A Dios en su soberanía le plació que de esa línea saliera la descendencia de quien iba a ser el Señor Jesucristo. Muy bien, avanzamos nosotros hacia la tierra prometida. En la unidad número 4, ya que le di esta introducción, avanzamos en la tierra prometida y hoy nos toca hablar acerca del ministerio del profeta, porque ya en este desarrollo de la tierra prometida vemos dos partes. Número 1, una parte oscura y una parte que va esclareciendo y va cambiando el pueblo de Israel. La parte oscura, amado hermano, es la época de los jueces. Por más que nosotros veamos veamos nosotros a la época de los jueces como algo que resalte grandes valores y grandes situaciones, méritos por parte de los jueces, no podemos omitir o obviar, lamentablemente, que es una época de oscuridad, donde los jueces tenían que ser levantados por Dios por causa de la apostasía en la que siempre caía el pueblo de Israel. Siempre estaba cayendo en apostasía. Siempre se rebelaban. Los jueces duraban un periodo más o menos de 40 años. Entonces, como que los padres no hacían bien su trabajo, donde una generación se arrepentía y la generación entrante no conocía a Dios. Y siempre había este proceso de pecado, esclavitud, luego clamaban a Dios y luego Dios los liberaba. Y otra vez ocurría este círculo. Otra vez. Y no había no se pasaba esa estafeta entre los padres a los hijos. Y hay este periodo de oscuridad de los jueces. Pero este periodo de oscuridad sale el libro de Ruth como una especie de luz. Ay, todavía hay amor, todavía hay humildad. Y comienza una era con una moabita, con el libro de Ruth, comienza una era con una moabita. En esa misma situación que vemos, Dios empieza a trabajar en la familia mixta, entre una moabita y un hebreo, entre vos y una moabita. Estos dos tienen un hijo que se llama Salmón,
¿cómo se llama? Tiene un hijo que se llama Salmón y luego empieza a prepararse la línea de la descendencia para el rey David. Pero miren, no se me pierda aquí en esta línea de tiempo. Mientras Dios está haciendo una obra acá con un bebé, con una familia y una mamá que está enseñándole, Ruth, enseñándole las normas éticas a esta familia, llegamos hasta la línea de David, hasta la línea de Obed, hasta la línea de Isaí y la línea de David. Aquí, dejemos esta línea a un lado. Hagamos de cuenta que mire cómo es Dios maravilloso, trabajando detrás de las cortinas por un lado. Y volvamos al pueblo de Israel, a la época de la oscuridad que está teniendo Israel, porque Israel lamentablemente está teniendo una época oscura y es la época en la que se va a salir o va a manifestarse el ministerio del profeta como tal, el profeta Samuel. Muy bien, fíjese que esta unidad del profeta Samuel, amado hermano, vamos a hablar, no voy a hablar de todo el libro de Samuel como tal, porque el libro de Samuel viene a componer varias historias, ya viene a componer el fin de la época de los jueces y viene a componer el inicio de la monarquía. Así que mire, el primero y segundo de Samuel están juntos en las escrituras hebreas. Llevan su nombre porque lo escribió el profeta Samuel, ya. Cubre aproximadamente 100 años desde el nacimiento de Samuel hasta la muerte de Saúl. Primera de Samuel es el vínculo entre los jueces y los reyes de Israel, como lo menciono. Y Primera de Samuel cubre 3 cambios importantes de líderes: Elías a Samuel, de Samuel a Saúl y de Saúl a David. Esto yo lo voy a desarrollar y lo voy a estar comentando continuamente en la clase de hoy, en la siguiente clase y en las próximas clases. Este cambio de roles. En contraste, en 2 de Samuel cubre totalmente el reino de David. ¿Cuál es el propósito pues de este libro? Mire, el libro de Samuel registra el punto en el que Israel cambia de los jueces por un rey. Digámoslo de esta manera, cambian la teocracia por la monarquía. Cambian la teocracia por la monarquía. El libro contrasta el deseo de Israel y el deseo de Dios. Israel quería un rey, así como otras naciones lo tenían. Eso lo vemos en 1 Samuel 8:5. Pero Dios quería ser rey de Israel. También 1 Samuel muestra que la desobediencia de Saúl causó que Dios lo rechazara. Ahora sí, permítame explicar acá un momento. Permítame explicar acá que en ámbito pastoral no se ha explicado bien porque lamentablemente no se lleva mucho el tema respecto a esta situación. He escuchado algunos puntos de vista referente al por qué Samuel, por qué el pueblo ya no quería jueces y ya ahora quería a un rey. Bien, hay un punto que se llama el orden mundial. Y le voy a usar este término de orden mundial para que usted no se asuste, porque hay gente que se asusta cuando escucha la palabra nuevo orden mundial. ¿Ok? Usted tiene que tener su esperanza en Cristo y asustarse cómo está su condición de su alma y no asustarse por cómo va el mundo. El mundo y sus deseos pasan, dice primera de San Juan. El mundo y sus deseos pasan. El Rey de Reyes y Señor de los Señores sobre los cielos y la tierra es Jesucristo, su Señor, el Señor de ustedes. Así que la palabra nuevo orden mundial no tiene que asustarlos a ustedes. ¿Sabe quiénes se asustan? Los que no conocen la historia. Entonces, ¿por qué el pueblo de Israel quiere el rey? Porque ese era el nuevo orden mundial de la época. En la época había una confederación de reyes. No era lo mismo en la época de Moisés que habían reyes de Moab. Se le llamaban reyes a pequeños grupitos de ciudades. Moab, Amón, Madián, pequeños grupitos de ciudades. Ya acá no era así. Ya en la época de los jueces ya había un imperio, ya habían imperios. Egipto era un gran imperio, ya. Y el imperio de Egipto abarcaba aún hasta ciertas regiones aledañas al pueblo de Israel. Ya existía el imperio mesopotamio o el imperio de asirio. Ya existían y ya empezó a haber una especie de confederaciones de imperios de reyes donde habían conquistas de tierras y el más fuerte ganaba al más pequeño. Entonces las naciones se asociaban entre ellas y entre ellas levantaban un rey. ¿Ya? Canaán, por ejemplo, Canaán es todo lo que es el pueblo de Israel.
Y sin embargo, habían muchos reyes, reyes de ahí, reyes de Jericó, reyes de Jerusalén, reyes de Hebrón, había muchos reyes. Pero el asunto de que como aparecieron imperios grandes que empezaban a devorar a ciudades pequeñas, hubo la necesidad de un rey. Entonces Israel se dio cuenta que necesitaban también un rey que los represente. ¿Por qué? No solamente porque era la moda del nuevo orden mundial, sino porque habían códigos y no se podían quedar afuera de los códigos mundiales. Habían monedas, sistemas monetarios, sistemas de hacer comercios. Para sobrevivir un pueblo tenían que hacer sistemas de comercio. Entonces era necesario un rey. Era el deseo de Dios de que existiera también un rey, porque recuerde algo, nada en la tierra ocurre si no es por la voluntad de Dios. Dios pone el querer como el hacer. Así que Dios puso en el pueblo de Israel ese clamor de un rey. ¿Para qué? Para que alguien nos representara también como en la tierra. Entonces, la necesidad del rey, vamos a ver, ahora voy a usar un término teológico. Primero este punto. El rey, la urgencia de un rey en el pueblo de Israel no era solamente porque se rechazó al profeta Samuel, era porque era una necesidad. Era una necesidad. Esto se lo digo porque hoy la gente está asustada con la palabra nuevo orden mundial y esa palabra viene del 2020. Y los que entendemos esto, sabemos que el nuevo orden mundial ya ocurrió en el 2020 y lo que ahora estamos viviendo es parte de ese nuevo orden mundial. Hermano, no se asuste cuando escuche la palabra agendas ocultas, no caiga, hermano, en esas cosas que algunos hermanos caen, hermano amado. Esto lo vemos en el libro de Primera de Samuel. Gente que se asustaba, el mismo profeta Samuel se asustó diciendo, ¿qué es esto nuevo que quiere la gente? Y Dios le dijo, no te preocupes, Samuel, vamos a hacer algo nuevo, es algo nuevo que vamos a hacer. Es la transición de la teocracia, es decir, que Dios gobierna a través de su pueblo, en los corazones de su pueblo, ahora a la monarquía, ¿ya? De la teocracia, de los jueces, a una teocracia a través de la monarquía, en la que ahora Dios va a gobernar en la figura de un rey, en la figura de un hombre que los va a guiar prácticamente hablando como un buen pastor. La función del rey era representar a Dios. La función del rey era representar a Dios y el pueblo de Dios ante las naciones de la tierra y representar a Dios como el pastor de Israel. Ese era el objetivo del rey puesto por Dios. Y usted lo va a ver claramente, que no lo cumplió Saúl, pero quien lo cumplió es David. Saúl no entendió este propósito de Dios y por eso se equivocó tanto. Pero quien sí lo entendió fue David y por eso David fue conocido como el pastor de Israel, el buen pastor de Israel. Y David fue muy temido por las naciones de la tierra. Durante esos 40 años que David reinó, se le conoce como la edad de oro, porque no hubo ni un solo rey que le hiciese frente a David. Ya con ese panorama entramos nosotros a entender el porqué de la monarquía y el porqué de esta transición. Pero también vamos a desmenuzar un poquito, a tratar de comprender a Samuel. Sí, porque todo pastor, todo apóstol, todo profeta, todo ministro no entiende el tiempo de Dios. No lo entiende. Enseña del tiempo, pero no entiende el tiempo. No entiende que todo tiene su inicio y como dice Héctor Lavoe, todo tiene su final. Todo tiene su final. Y no entienden que hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Y como Juan el Bautista sí lo entendió. Hay un tiempo en el que yo tengo que menguar. Le voy a compartir algo, amado hermano, que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 15 y 16. Yo no sé si usted tenga su Biblia ahí, pero yo le voy a compartir. Eclesiastés 4, el versículo 15 y 16, dice lo siguiente. No sé si alcanzan a ver o les subo la resolución un momentito. Ahí parece que sí. Muy bien. Dice el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 15 y 16. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor,
que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él. Y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Es decir, hermano, que el profeta, yo lo voy a usar como un ejemplo el profeta Samuel, que el profeta Samuel ya era aquel que desarrolló el ministerio, desarrolló su llamado, que llegó a una cumbre en la que sus hijos estaban en la palestra, pero no daban la talla de su padre Samuel. Entonces se vino la necesidad de esto, de que de algo nuevo. Cuando dice aquí, caminando con el muchacho sucesor, alguien que sea el sucesor, pero querían no un juez, sino a un rey. Pero también viene esta otra parte, tampoco va a ser eterno. Los que un día nos siguieron, los que un día aclamaron con nosotros, dieron fe de nosotros, un día se van a ir con otro también. Y me gustaría que esto lo entendieran todos los pastores que están a cargo de una iglesia. Me gustaría que esto lo entendieran todos los que están a cargo de un liderazgo y de gente. Que un día vamos a menguar y otro va a crecer. Entonces, la lección de acá que nos va a dar Samuel aquí es cómo vamos a tomar cuando nos toque a nosotros eso. ¿Cómo lo vamos a tomar? ¿Cómo vamos a llegar a ese punto pues no sé, de tomar esa ola cuando nos llegue a bajar a cada uno de nosotros? Muy bien, vamos a ver entonces el propósito de este libro. Perdón, no, ya le vi el propósito. Vamos a enseñarles 7 cosas que nos enseña el libro de Samuel. 7 cosas especiales que nos enseña el primer libro de Samuel. Yo ya le di un paneo general para que usted tenga una expectativa de lo que vamos a ir hablando. Número 1, expone las normas de Dios para los reyes. Obedecer a Dios, debían obedecer a Dios y a sus leyes. Este es la nueva constitución o código de ética que deberían de tener los reyes. Deben de obedecer a Dios y obedecer a las leyes. ¿Por qué obedecer a Dios? Porque eran los representantes de Dios para afuera y hacia adentro. Hacia afuera con autoridad, hacia adentro con justicia, como pastores tiernos del pueblo de Israel. ¿Ya? Registra los profetas que comenzaron a surgir en Israel. A esta clase le llamé el ministerio del profeta porque con el profeta Samuel es el inicio, se registra el surgimiento del ministerio profético en el pueblo de Israel. Ya lo voy a explicar más adelante, déjeme ir avanzando. Recalca la importancia de la oración, la palabra de Dios y el espíritu de la profecía. Enfatiza también que el espíritu faculta a los líderes, da conocimiento a la vida de Elí, de Saúl y de David. Contiene historias bíblicas conocidas como Dios llama a Samuel, David y Goliat, David y Jonatán, Saúl con la divina de Endor. Y número 7, contiene estas 2 palabras famosas como Icaboth y Ebenezer. Si usted puede tomarle una foto a esta pantalla, tómale una foto para yo poder dar mi comentario a algunos de estos puntos importantes. Fíjese, amado hermano, que cuando hablamos del profeta Samuel, del profeta Samuel o el primer libro, damos el inicio a la dinastía profética. Damos el inicio a la dinastía profética. En Samuel se comienza el modelo, el prototipo del ministerio profético. Hay personas que toman como modelo del ministerio profético a otros ejemplos espirituales y está muy bien, pero Samuel es el inicio, porque Samuel primero que todo es un hombre de oración, de la palabra de Dios y que le da bastante lugar al espíritu de la profecía. Es tanto el que le da lugar, otra vez le vuelvo a poner, pensé que ya le habían, le da bastante lugar al espíritu de la profecía, como lo voy mencionando. Tal es así que él establece la compañía de profetas y aparece por primera vez la palabra compañía de profetas. Y la compañía de profetas en Samuel la organizó con cantores, con gente de alabanza,
con gente que sabía la palabra, con gente que sabía hacer sacrificios y con gente que era muy dada a la intercesión y muy dada a la oración. Entonces, amado hermano, cuando nosotros vemos el bosquejo del ministerio del profeta Samuel, vemos la antesala del ministerio profético como tal, la antesala. Un ministerio profético que no tiene oración no es un ministerio profético, o por lo menos no está correcto. Tiene que ser de oración. O sea, porque el profeta o el ministerio profético tiene llaves que no tiene la gente común. Ya puede acceder, puede accesar al trono de Dios de una manera, puede conseguir cosas mucho más rápido. ¿Por qué? Porque es una asignación profética. Mire, alguien me puede decir, no, pero eso no es bíblico, hermano Iván. ¿Dónde está eso escrito en la Biblia? O sea, Dios no escucha a cualquiera. No me malentienda, Dios escucha a cualquiera. Toda oración sincera y correcta, bien hecha, tiene su respuesta de parte de Dios. Pero, aquí hay un pero, no podemos negar la realidad de que en el ministerio profético hay llaves que Dios otorga, ¿ya? Y que funcionan de una manera en la cual es inexplicable. Le hago un ejemplo. Saúl, hay un dicho en los hebreos, Saúl entre los profetas, Saúl siendo brujo, siendo desobediente, siendo malo, siendo perverso, siendo perseguidor, siendo un mal suegro, siendo un mal rey, de todo. Dice que cayó en la compañía de los profetas y fue envuelto por la atmósfera profética y terminó profetizando. Por ahí andaba sin ropa el hombre profetizando, diciendo las maravillas de Dios. ¿Y qué influye eso? La atmósfera que Samuel movía. No, mire, dice que un día los filisteos llegaron a hacer guerra y Samuel oró y el relámpago del Dios, el trueno de Dios llegó y los filisteos huyeron solo con la oración del profeta Samuel. Es que no es lo mismo que una persona común ore a que tú escuches orar a un profeta. No es lo mismo. No es lo mismo que un hermano que tiene una oración devocional a un profeta. El profeta te va a asustar cuando ora, hermano amado, porque va a hacer mover las aguas. El profeta va a hacer mover, hermano, le voy a contar yo como profeta cuando en momentos de oración y yo me empiezo a meter en guerra espiritual. Hermano amado, la casa aquí, los demonios empiezan a moverme la cama, hermano amado. Le empiezan a moverme en la cama. Yo tengo que ir a orar a otro lugar cuando empiezo a hacer guerra espiritual porque no la dejan dormir a mi esposa. Y hay un momento en el que, les cuento una anécdota. Yo sé que ya están viendo la hora, tranquilo, les cuento una anécdota. Un día estaba orando en Colombia. Me invitaron a una conferencia en Colombia y me llegó una bruja a visitarme en mi cuarto, en mi habitación. Yo estaba dormido y sentí que se sentó en mi cama, hermano amado, donde yo estaba. Sentí que se sentó en mi cama. Híjole, y a mí me asusta eso. A mí no me da miedo reprender, pero me impresiona, hermano. Yo soy medio nerviosón, me impresiona. Y yo digo, Señor bendito, ¿y esto qué es? Y yo empiezo a reprender. Y no se quiere ir. Entonces yo digo, ya no reprendí y le dije, oiga, le dije a la bruja, o sea, digo bruja porque es una entidad espiritual, un demonio. Y me dice, yo he venido a visitar al dueño de esta casa o de este cuarto. Y yo le digo, me salvé. Le digo, mírate tú, le digo, yo no soy el dueño de este cuarto. A mí me invitaron. Si quieres, vete al cuarto del pastor que está allá al lado, le dije yo. Allá está el pastor, le dije yo. Yo no soy el dueño, le digo yo. Allá a visitar, ándale, yo soy el pastor invitado. Conmigo no tienes que agarrarte, le dije yo. Fuera de acá, en el nombre de Jesús. Aquí mando yo. En este cuarto yo tengo la autoridad. Fuera, dije yo. En el nombre de Jesús. Y si tú quieres hacer algo, anda con el pastor o las hijas del pastor. Bueno, se fue la bruja. Cuando amaneció, ya fuimos a desayunar. Las hijas del pastor se quedaron durmiendo en la iglesia. Así como ustedes están ahí en el templo, se quedaron durmiendo. Y a mí me dieron el cuarto de las hijas del pastor, porque yo dormí en la casa del pastor. Entonces dice, papi, contaban, vino una bruja en la noche y se puso a tocar los instrumentos, sonaba la batería y empezamos a reprender y no se quería ir la bruja. Y yo calladito dije, Dios mío, yo la mandé para la iglesia entonces. Hermano amado, yo estas cosas no las puedo contar porque así abiertamente, porque hay gente que es carnal que no la va a entender. No lo va a entender. Y puedo contarte cosas como esta. Por ejemplo, un día me levanté a las 4 de la mañana a orar y yo sentía una pesadez para orar. Y yo digo, Señor, ¿qué pasa que no oro? Y cuando al rato sentí un espíritu en mi casa, sentí un demonio, digo, demonio, sal de acá.
y el demonio no quería salir. Y yo dije, ¿pero por qué? Y me golpeaba la pared. Yo siento cuando es un demonio, porque yo no me dejo llevar por lo metafísico. Yo tengo que escucharlo. Y yo tengo que escuchar, no solo sentirlo, tengo que escucharlo. Y cuando yo escucho que golpea la pared de mi cuarto o me cierra una puerta, tengo que ver algo paranormal para yo creer. Entonces, ¿qué haces acá? Y el Espíritu de Dios me habla y me dice, ese es un demonio que vino en la mochila escolar de tu hija. Eso lo cuento cuando mi hija era pequeña. Pero ¿cómo así? Dije, Señor, tu hija participó de un juego, de estos jueguitos que saben hacer, de ocultismo, estuvo cerca y se abrió un portal. El Espíritu Santo me lo reveló y yo me quedé helado. Dije, así que ve a buscar la mochila de tu hija y reprende. O sea, prácticamente que haga una liberación de la maleta de mi hermano amado. Usted es libre de creer o no creer. Esto es mi experiencia. Y yo fui a la maleta de mi hija y reprendo todo demonio que aquí está alojado. A saber qué metió mi hija ahí, qué demonio materializado entró ahí, no lo sé. Pero el asunto es que el demonio se fue. Claro que sí. La Biblia dice que los demonios se van, dice, a veces haciendo escándalo. Casi siempre que me toca reprender un demonio en mi casa se va haciendo escándalo, es decir, golpeándome el techo, como que si una persona está caminando encima del techo o escuchando un gran ruido, como cuando usted está matando un chancho. ¿Usted ha matado un chancho una vez? No. ¿Usted ha escuchado cómo matan a un chancho una vez? Ya, el escándalo. Así se arma un escándalo aquí. O me va haciendo caer algo, me va haciendo caer un vidrio o me va haciendo caer un cuadro, una actividad así. Y usted dice, hermano, de verdad. Bien, así de fuerte es cuando un profeta ora. Quizás algunos cuando oran no sienten nada, solo sienten que ya hay paz, tranquilidad, muy bien. Pero cuando un profeta ora, hermano, esta cosa es caliente, esta cosa es complicada. Entonces, esto nos enseña el profeta Samuel, ¿ya? Ya para ir terminando, nos enseña, amado hermano, si vamos a hablar del bosquejo del profeta Samuel, es importante entender que, bueno, esto ya no lo voy a hablar la siguiente semana, pero por un factor de tiempo lo voy a mencionar rapidito, que Samuel tiene mucha riqueza. Primero porque nos habla del sacerdote Elí, de un sacerdote que no tiene que ver. Y ahí vemos dos contrastes de sacerdocio, Elí y el sacerdote Samuel. Otro punto es que Samuel significa sacerdote, juez y profeta. Son características que solo la tiene el Señor Jesucristo. Sacerdote, juez y profeta. Lo tiene Samuel. Esto me rompe la cabeza, hermano amado, porque no podía ser sacerdote quien no era levita, quien no viene de la descendencia de Leví o quien no venga de la línea de Aarón. Elí era de la línea de Aarón, pero Samuel no. Samuel era de Efraín. Su padre, Elcana, era un efrateo. Elcana y Ana eran efrateos. Y por lo tanto Samuel era un efrateo, no podía ser sacerdote. Pero mira que Dios no hace acepción de personas. Fue un consagrado por Ana, como un primogénito. Dijo, este es tuyo, Señor, no es mío, es tuyo. Ana hizo algo que solo en la gracia se puede hacer. Sí, según la ley, este es hijo mío, Efraín. Pero también en la ley habla de que los primogénitos son tuyos, Señor. Yo no voy a dar el pago de este primogénito. Te lo entrego a ti. Es para el templo. ¿Quién de ustedes como padre puede entregar el hijo suyo para que lo críe el pastor y vivan en la iglesia? Yo no entregaría a mi hijo. Así sea que el pastor sea mi suegro. Porque el pastor es mi suegro. Y a veces me dicen, dame, no, yo no los dejo. Entonces lo entrega en la gracia de Dios, lo entrega por fe. Y mire, por la gracia deja de ser un efrateo y se convierte en un consagrado, en un levita para Dios. Por la gracia se convierte en un levita. Mire, usted por la gracia dejó de ser colombiano, ecuatoriano, mexicano, guatemalteco y se convirtió en un ciudadano del reino de Dios. Por la gracia de Dios. Mire, quienes no tienen todavía ciudadanía americana, por la gracia de Dios, quizás te ha salido ya la ciudadanía americana. No necesitando hacer un fraude, casándote con otra persona. No necesitando el aspecto de rogarle a un faraón que te traiga. No, por la gracia de Dios, de pronto te salió.
Por la gracia de Dios, de pronto Dios te dio favor con la ciudadanía, perdón, con el Estado americano y te salió documento. Por la gracia de Dios se cambió un linaje. Por la gracia de Dios se puede cambiar muchas cosas, hermano amado. Muchas cosas. Y ahí estaba Samuel. Yo cuando leo que Samuel hacía el sacrificio, yo como teólogo digo, Dios mío, pero ¿cómo? Si Abiud y Nabal se murieron por ponerse a estar ofreciendo un fuego extraño en el lugar santo, ¿por qué a Samuel sí se le permitió? Por la gracia de Dios. Y Dios lo preparó desde niño. Prepare a sus niños, prepare a los niños. Dios sí le habla a los niños. Dios le habló a Samuel cuando era un niño. No sabemos si tenía 6 años, 8 años o 5, no lo sabemos, pero le habló cuando era un niño. Dios les habla a los niños. Quizás a ellos no les habla Dios como nosotros creemos que nos debería de hablar a nosotros, pero Dios les habla a los niños. Cuando un niño te diga, papi, tuve un sueño, mami, tuve un sueño, escúchalo. Todos los sueños tienen significado. No hay ni un solo sueño que no tenga una respuesta. Todos los sueños los pone Dios o los permite Dios para revelar algo del inconsciente, del diablo o de Dios mismo. Todos los sueños tienen significado. Todos. Todos los sueños. Si usted ha tenido un sueño en algún momento, vuelva a recordarse qué sueño tuvo, porque todos los sueños tienen significado. Y los niños tienen mucho trato de Dios. Hay un momento en que la inocencia se pierde porque la escuela y este mundo nos enseña a ser competitivo. Y la competitividad, el uno al otro, es lo que viola la inocencia de los niños. Y a partir de ahí, pues Dios les empezará a hablar a través de la disciplina nuestra. Hermano amado, me gustaría que usted lea más acerca de Samuel y me gustaría que la siguiente semana usted me traiga una dinámica referente acerca del profeta Samuel. Tráigame una dinámica acerca del profeta Samuel. Mejor hagamos esto. Hagamos esto. Tráigame una dinámica de lo que significa Icabod. Icabod. Explique lo que significa Icabod. El Icabod. Explique lo que significa el Icabod. Eso usted lo va a encontrar en 1 Samuel, entre el capítulo 1 y el capítulo 5 o 6, por ahí. Esa palabra surgió cuando vino el juicio de Dios sobre la casa de Elí, el Icabod. Explique qué es el Icabod. Explique qué es el Icabod. Muy bien, mis amados, no los canso más. Hubiera querido tener un poquito más de tiempo para poder conversar y poder dialogar un poco más. Permítame terminar